responsabilidad penal de los menores de edad. ¿Dónde estamos y para dónde vamos? Yo quisiera comenzar diciendo que, y me gustaría mostrarlo esto, que el tema de la responsabilidad penal de los menores de edad es un tema doblemente emblemático. En la década de los 80, ¿sí? En la década de los 80, cuando yo empecé a ocuparme de estos temas, yo venía trabajando en cuestiones de criminología y de derecho penal hasta las fines de la década de los 80, pero en la década de los 80 el tema emblemático de la infancia era el tema de los niños de la calle, ¿sí? Y el epicentro, digamos, de producción teórica geográfica de estos temas era el Brasil y Colombia, ¿sí? Y había, digamos, dos versiones. ¿Por qué emblemático? Porque uno le podía decir a alguien en la década de los 80, decime lo que pensás del tema de los niños de la calle, que yo te voy a decir lo que pensás del resto de la cuestión social, y en definitiva del resto de la cuestión política. Y en ese momento interesante, porque había dos versiones, había más que versiones, había dos vertientes para el análisis del tema de los niños de la calle. En primer lugar, el tema de los niños de la calle surge como un tema emblemático en el Brasil porque era una forma de personas que sufrían la larga noche de autoritarismo, la larga dictadura brasilera, y el tema de los niños de la calle era un poco la posibilidad de mostrar la cara obscena del milagro económico, ¿no? Pero había dos vertientes del tema de los niños de la calle. Había una vertiente vinculada a la iglesia que decía: los niños de la calle son Cristos que anuncian la llegada de un nuevo mundo, ¿no? Qué bueno que hay niños en la calle. Y había una versión, digamos, laica, pero de izquierda, marxista, que era: los niños de la calle son la manifestación de las contradicciones del sistema capitalista que está próximo a su derrumbe. Qué bueno que hay niños en la calle, ¿no? Pero las dos vertientes planteaban esta cosa. Digamos, frente a esto, ¿sí? Uno de los intelectuales para mí más extraordinarios de América Latina y que lamentablemente es muy poco conocido en la Argentina, ¿sí? Que fue Darcy Ribeiro, un hombre al que América Latina, el Brasil le debe muchísimo y América Latina también. Darcy Ribeiro fue a poner el dedo en la llaga en esta, digamos, orgía alternativista, y dijo una frase que fue una frase de una herejía que lo echaron de todos lados. Dice, Darcy Ribeiro dijo: a mí me parece que el lugar de los niños es la escuela, no en la calle, ¿no? Y fue así que se empezó a revertir y que nosotros empezamos a plantear, a partir de esta crítica de Darcy Ribeiro, ¿qué era lo que dominaba el tema en ese momento? Lo que dominaba el tema en ese momento eran las historias de vida, ¿sí? Que alguien dijo por ahí que son como las biografías, o sea, vidas en teoría. Eran las historias de vida, Juancito, Pedrito, etcétera, etcétera. Y nosotros empezamos a pensar que en realidad lo que se trataba no era de hacer historias de vida, sino hacer la historia crítica de las leyes y las instituciones que producían esas historias de vida. Pero bueno, yo no es de esto que quiero ocuparme, quiero decir solamente que en la década de los 80 el tema emblemático era el tema de los niños de la calle. Y el epicentro, digamos, geográfico-cultural era el Brasil y era Colombia. Pero ya en la década de los 90 el tema emblemático cambia. Y cambia también el lugar geográfico de producción de esto. Y me parece que el tema emblemático de la década de los 90 es el tema del trabajo infantil. Y el lugar desde donde se producen estas manifestaciones, ya la Argentina no tiene tampoco nada que ver. Como tuvo poco que ver en la década de los 80, también tuvo poco que ver en la década de los 90, porque en la década de los 90 el tema del trabajo infantil tiene como epicentro países como Bolivia, como Perú y como Paraguay, digamos, países donde la escuela no es como lo es en la Argentina, en Chile y Uruguay, un lugar imaginario y real importante para la construcción de ciudadanía. Y todas estas propuestas afiebradas, ¿sí?, de aquellos que querían hacer la revolución porque planteaban que el tema de plantear a los niños como sujetos de derecho era una categoría burguesa, que lo que se trataba era de que los niños fueran sujetos sociales, y dónde se construían los sujetos sociales si no eran el trabajo, y entonces qué bueno el trabajo infantil. Y entonces aparece toda esta perspectiva que
en la Argentina, por la fuerza real e imaginaria de la escuela, estas visiones afiebradas nunca pudieron hacer pie. Y aquí los que defendían de una u otra forma el trabajo infantil lo hacían entre ellos y lo hacían un poco en forma vergonzante. Decimos, aquí el imaginario de la escuela fue y sigue siendo muy fuerte como para que estas visiones afiebradas pudieran hacer pie. Pero bueno, pasa la década del 80, pasa la década del 90 y en este nuevo siglo cambia el tema emblemático de la infancia, es decir, aquel tema que sintetiza a todos los temas vinculados con la infancia. Y a mí me parece que en este nuevo siglo el tema emblemático es el tema de la responsabilidad penal de los menores de edad. Y que no hay, a diferencia de lo que pasó en la década de los 80 y en la década de los 90, no hay un lugar geográfico. Desde México a la Argentina, sin ir más lejos, no hay encuesta de opinión que no coloque el tema de la inseguridad, ¿sí?, como el tema número uno de preocupación social, muy por encima de temas tales como la falta de educación o la falta de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los medios de comunicación, y yo no, la verdad que nunca me he adscrito ni quiero adscribir, y lo último que haría es alguna teoría conspirativa de la historia, pero los medios de comunicación han sido bastante eficientes, objetivamente, en establecer un vínculo bastante automático, ¿sí?, entre la inseguridad urbana y el problema de la delincuencia juvenil. Y esta eficiencia entre comillas, de los medios de comunicación en establecer un vínculo automático entre la inseguridad y el tema de la delincuencia juvenil fue debido, en buena medida, a que, a diferencia de otras áreas, en este tema, una de las cosas que caracterizaba, y en este sentido la Argentina está a la cabeza, es la falta más absoluta de información cuantitativa confiable. ¿Sí? Digamos, el tema de la información cuantitativa confiable, ahora la falta de información cuantitativa confiable en la Argentina se ha democratizado. ¿Qué quiere decir que se ha democratizado? Se ha democratizado es que no hay información cuantitativa confiable absolutamente para nada. Antes de que empezara, digamos, este descalabro, yo decía, y juro que decía esto, ¿sí?, decía, uno no puede ir a jugar con los temas de la economía, uno no puede decir, aquí la inflación es de tanto, porque a uno le contestan, uno no puede decir hay un aumento alarmante de la inflación, porque a uno le contestan, bueno, alarmante no es una cifra. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros hemos retrocedido tanto que hemos democratizado la falta de información cuantitativa confiable. Mire, en la Argentina, en esta materia, desde el año 2007, nosotros ni siquiera sabemos, ¿sí?, cuántos menores de edad hay privados de libertad en la Argentina. Es una vergüenza que no haya información sobre la más elemental de las cifras, porque estamos hablando, ¿por qué digo la más elemental de las cifras? ¿Cuántos menores de edad hay privados de libertad? Y cuando digo la más elemental de las cifras, me refiero, y para esto sirven los instrumentos de derechos humanos, que nosotros tenemos los instrumentos de derechos humanos que están transformados en ley nacional, y me refiero a las reglas de Naciones Unidas para los jóvenes privados de libertad. Las reglas de Naciones Unidas para los jóvenes privados de libertad, que están incorporadas a la Ley de Protección de Infancia 26061, definen en su punto 11b qué es privación de libertad. Y dice, por privación de libertad debe entenderse cualquier medida ordenada por cualquier autoridad, judicial, administrativa o de otra naturaleza, donde se coloque a un menor y no se lo deje salir bajo su propia voluntad. Si usted quiere llamar a esto ballenita azul, feliz de los niños, como sea, no importa. Pero si no pueden salir libremente, esto es privación de libertad. Por eso que no es como en la época de los niños de la calle, porque en esa época, ¿no?, ¿cuántas horas tenía que estar un niño? Saber cuántos niños de la calle había era como decir cuántos pelados hay en una sociedad. Hay algunos tipos que son claramente pelados y otros que son
claramente peludo, pero digamos en el medio hay un problema conceptual para saber quién es calvo y quién no es calvo. Eso pasaba con los niños de la calle, pero sin embargo no pasa con los privados de libertad. Yo en esa época que insistía mucho sobre la vergüenza que significaba, no habiendo problemas conceptuales, no saber el número de los privados de libertad, yo decía, a ojo de buen cubero, hay 1.800 menores de edad privados de libertad en la Argentina en el año 2008. Cuando se hace el estudio de la Universidad 3 de Febrero, para mi sorpresa, ¿cuál fue el número? Que mucha gente me llamó para reírse, porque el número oficial era 1.799. Era lo que yo decía, menos uno, ¿no? Bueno, desde el 2008 para acá, ni siquiera sabemos, ¿sí? Ni siquiera sabemos cuántos menores de edad hay privados de libertad. Artesanal, sí sabemos, por ejemplo, cuántos menores de edad hay privados de libertad en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe no hay un solo menor de 16 años privado de libertad. Y nosotros sabemos que hoy, del número impreciso de privados de libertad que hay en la Argentina, ¿sí? Aproximadamente el 40% son menores de 16 años. Y que una de las grandes cajas negras, ¿sí? Porque esta es una doble caja negra, una de las grandes cajas negras de la privación de libertad, si ya los privados de libertad menores de edad son una caja negra, hay una caja china negra metida dentro de esa caja negra que son los menores de 16 años. Y probablemente la más grande de esas cajas esté en la provincia de Córdoba. Córdoba es la provincia que más utiliza, ¿sí? La privación de libertad como forma de protección, pero de eso después vamos a hablar. Ahora, ¿por qué doblemente emblemático? Yo dije que este tema me parecía doblemente emblemático. En primer lugar es emblemático en este sentido que yo lo estoy diciendo, pero en segundo lugar me parece que es doblemente emblemático porque el debate en torno, ¿sí? El debate que es de tipo transversal en torno al tema de la responsabilidad penal de los menores de edad, y esto voy a tratar de demostrar esto, dice mucho sobre nuestra cultura jurídica. Y nuestra cultura jurídica no es otra cosa que nuestra cultura política, ¿sí? Gramsci decía, la única cosa importante de la sociología es la política. Bueno, la única cosa importante de la cultura jurídica es la cultura jurídica, es la cultura política. ¿Desde qué perspectiva yo voy a plantear las cosas que voy a plantear? Y me parece, a mí me gusta hacer explícita la perspectiva, porque en realidad esto, hacer explícita la perspectiva, responde a una pregunta legítima que ustedes pueden y seguramente se harán. Y es, desde qué perspectiva yo estoy diciendo las cosas que estoy diciendo. Entonces, quiero hacer explícita mi perspectiva. Y yo estoy diciendo las cosas que estoy diciendo desde una doble perspectiva. En primer lugar, una perspectiva de carácter histórico, ¿sí? ¿Por qué una perspectiva de carácter histórico? El título que yo elegí, cuando Pablo me planteó esto, ¿qué título le ponemos? La responsabilidad penal, ¿dónde estamos y para dónde vamos? ¿Sí? Yo creo que en cuestiones vinculadas con los derechos, y es obvio que estas cuestiones están vinculadas con los derechos, la perspectiva de carácter histórico, déjenme decirlo así, no es aconsejable, es imprescindible. Uno no puede no abordar estos temas desde una perspectiva que no sea una perspectiva histórica. Porque si uno no lo hace, uno cree que estos temas y que la historia es un cine continuado, que la función empieza cuando uno se sienta, ¿sí? Y esto no es un cine continuado. Porque la perspectiva histórica en materia de derechos es imprescindible, hay muchos argumentos para esto, pero quisiera usar el que a mí me parece, el que me parece más convincente. Si alguien me preguntara, un poco en broma y un poco en serio, si yo conozco alguna metodología para perder derechos, porque dicho sea de paso, ningún derecho, ¿sí? Ningún derecho es irreversible. Los derechos son conquistas sociales, los derechos se ganan, pero los derechos como se ganan se pierden, ¿sí? Y entonces si alguien me preguntara si yo conozco algún método para perder derechos, yo diría que sí. Que no sé si es infalible, pero que es bastante cercano a la infalibilidad. ¿Y saben cuál es? Es naturalizar un derecho. Cuando uno naturaliza un derecho, quiere decir que está dispuesto o está preparado para perderlo. Cuando uno pierde de vista el origen histórico de un derecho, uno está preparado para perderlo. Yo siempre
El ejemplo es este. Salgamos a la calle y preguntémosle a chicas muy jóvenes de 16, 17 años desde cuándo la mujer vota, ¿no? En la Argentina. Y probablemente, ¿sí? Muchas de estas chicas dirán como desde cuándo. ¿Alguna vez las mujeres no votaron? Esta naturalización de un derecho es el paso previo, ¿sí?, a su debilitamiento, que es el paso previo a su pérdida. Las mujeres votaron por primera vez en 1952 en la Argentina y la historia universal del sufragio da algunas sorpresas interesantísimas, ¿no? Las mujeres turcas tuvieron derecho al voto 50 años antes que las mujeres francesas, solamente para dar un ejemplo de ese tipo. Entonces, la perspectiva de carácter histórico es imprescindible porque solamente cuando uno sabe de dónde viene puede saber para dónde está y para dónde va. Por eso, esa frase de Séneca, que es tan... ¿sí? Séneca, filósofo romano, los romanos tuvieron pocos filósofos, pero tuvieron uno que valió por varios griegos, que era Séneca. Séneca decía, para quien no sabe a dónde va, todos los vientos son favorables. O la segunda versión, que es la misma, para el que no sabe a dónde va, ningún viento es favorable, o todos los vientos son favorables. Entonces, nosotros tenemos la perspectiva de carácter histórico que tiene que ver con evitar el tema de la naturalización de los derechos. No podemos perder de vista el origen histórico. Porque, y termino, para cerrar este tema de la perspectiva histórica, con una frase, ¿sí?, de un filósofo. Yo me he vuelto con el paso de los años, no solo en materia de filosofía, en todo, ¿sí? Me he vuelto cada vez, digamos, más ecléctico. Y quisiera dar una frase de un filósofo que seguramente muchos de ustedes conocen la frase, pero o no saben de quién es. Yo desafío, si alguien sabe de quién es la frase, yo pido que me la digan. Pero probablemente sí conozcan la frase. Y es una frase que dice, aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿De quién es esa frase? ¿Alguien lo sabe? Bueno, esa frase, algunos piensan, ¿sí?, la primera tentación es decir que esa frase es de Marx. Sin embargo, no es de Marx. Es de un filósofo que en un cierto sentido estaba en las antípodas de Marx, pero por estar en las antípodas obviamente le estaba rindiendo tributo, ¿no? Y es de un filósofo inclasificable que se llamaba George Santayana, así, George Santayana, porque era un filósofo español de nacimiento, pero que emigró a los 6 años a Estados Unidos y que a los 27 años se convirtió en el profesor de filosofía más joven de la historia de Harvard. Hay muchas cosas del pasado, ¿sí?, que amagan permanentemente con retornar de la peor manera. Ahora sí, como decía Marx, ¿no?, el Marx del 18 Brumario, la historia se repite 2 veces, una vez como tragedia y otra vez como farsa. Este sí es Marx. Entonces, el primer elemento de mi perspectiva es esta, es una perspectiva de carácter histórica. El segundo elemento de mi perspectiva es una perspectiva de carácter crítica. Ahora, yo aquí, Cortázar decía que las palabras son como los cuchillos, ¿sí?, que cuando se usan mucho pierden el filo. Y que entonces, y yo creo que sí, yo creo que las palabras son como los cuchillos. Y creo que cuando se usan mucho pierden el filo. Creo que Cortázar tenía razón. Y me parece que cuando nosotros nos enfrentamos con palabras como estas, tenemos 2 posibilidades. Con palabras que han perdido el filo. Crisis, ¿sí? Si todo está en crisis, nada está en crisis. Si todo es crítico, nada es crítico. Entonces, cuando nos enfrentamos con palabras que han perdido el filo, tenemos 2 posibilidades, ¿sí? O dejamos de usar la palabra, o especificamos en qué sentido nosotros la queremos usar. Yo entiendo una perspectiva crítica como la perspectiva que no acepta que las cosas son necesariamente como aparecen frente a nuestros ojos. Para mí, la perspectiva crítica es la perspectiva que trasciende esta frase demoledora del sentido común que dice que las cosas son siempre como aparecen frente a nuestros ojos. Si yo traigo acá un recipiente con agua y le pongo un palo adentro del recipiente y le pregunto a algunos que cómo lo ven, algunos, los que ignoran los principios más elementales de óptica, me dirán que el palo está quebrado. Es decir,
los que no saben que los objetos debajo del agua aparecen deformados. Entonces, yo entiendo por perspectiva crítica, ¿sí?, la necesidad de trascender el sentido común y de pensar, ¿sí?, que las cosas no son siempre como aparecen frente a nuestros ojos y que a veces nos tenemos que poner los anteojos de la crítica para saber que por detrás de las apariencias las cosas son un poco distintas. El tema de la responsabilidad penal de los menores de edad. A mí me gustaría, de alguna forma, dónde estamos y para dónde vamos, y me gustaría, digamos, como comenzar esta historia por atrás y decir que nosotros tenemos frente a este tema, que me parece un tema emblemático porque habla mucho de nuestra cultura jurídica, que habla mucho de nuestra cultura política, me parece que tenemos tres posibilidades frente a este tema. La primera posibilidad es dejar las cosas como están. Siempre, de hecho, es la posibilidad que viene triunfando desde 1980. ¿Sí? Así que las posibilidades de que las cosas sigan como están son bastante altas. ¿Sí? La segunda posibilidad es bajar la edad de imputabilidad. La tercera posibilidad es establecer un sistema de responsabilidad penal juvenil. Pero si comenzamos por la primera, dejar las cosas como están, me parece que es muy importante empezar por entender cómo están las cosas. ¿Sí? Mi abuelo me decía siempre, para hacer lo que se te dé la gana, primero tenés que tener ganas de hacer algo. Entonces, para que las cosas queden como están, tenemos que entender cómo están las cosas. ¿Y cómo están las cosas? ¿Cómo es la ley que regula las relaciones de los menores de edad con el sistema penal en la Argentina? En primer lugar, no es una ley, es un decreto. Es un decreto de la dictadura. El régimen penal de la minoridad en la Argentina tiene la firma de Jorge Rafael Videla. ¿Sí? 30 años de democracia y 10 años de un gobierno que ha hecho de los derechos humanos el leitmotiv no han sido suficientes para derogar este decreto de la dictadura. No solamente esto, sino desde perspectivas distintas cada vez que se plantea la derogación de este decreto, desde sectores varios y a su vez transversalmente que se autoperciben como progresistas, mucha gente se rasga las vestiduras frente a lo que va a venir a pasar si se aprueba un sistema de responsabilidad penal juvenil. Es muy interesante esta invocación permanente al futuro, porque esta invocación permanente al futuro, que es una literal fuga hacia adelante, sirve para no preguntarse cómo están las cosas hoy. Y a mí me parece que tenemos que empezar a plantear cómo es que están las cosas hoy. Volvamos al decreto de la dictadura. Régimen penal de la minoridad para los menores de 18 años. El decreto establece, de los menores de 18 años, establece dos categorías. Los menores de 18, pero que han cumplido 16 años, y los menores de 16 años. Los que tienen los que tienen 16 y 17 años, o sea, 18 incompletos, el decreto de la dictadura dice que son relativamente imputables. ¿Qué quiere decir esto? Que con excepción de los delitos de acción privada, los delitos de acción privada son aquellos delitos que si el damnificado, digámoslo así, no mueve la acción penal, el Estado no la mueve por él. Son los delitos de calumnia e injurias y son los delitos de naturaleza sexual, porque si no, ¿cómo hace uno para distinguir una violación de una relación sexual consentida? ¿No? Entonces dice, con excepción de los delitos de acción privada y de los delitos con pena inferior a 2 años, que en ese caso a los que tienen más de 16 los van a tratar como si tuvieran menos de 16. Para todo el resto, es decir, para el 98% de los casos, los menores son relativamente imputables. Pero ¿cómo funciona en la práctica? En la práctica funciona así. Cuando se le imputa un delito a alguien que cumplió 16 años y que no tiene 18, la ley ordena que se haga un tratamiento tutelar. ¿Cuál es el contenido? No hay.
La ley dice un tratamiento tutelar, que debe durar como mínimo un año. Si el tratamiento tutelar da resultado, el juez puede entregarlo a los padres o a los responsables, a quien sea. Si no da resultado, se lo procesa como adulto por los delitos que cometió siendo menor de edad, pero no se lo condena siendo menor de edad. O sea, el decreto de la dictadura tiene una cierta perfección. Cuando digo una cierta perfección, me refiero, voy a explicar por qué, me adelanto a decir, en el Uruguay el año que viene va a haber un plebiscito para bajar la edad de la imputabilidad, pero no va a haber un plebiscito para bajar la edad de la imputabilidad así, lisa y llanamente, sino para bajar la edad de la imputabilidad en los términos que lo plantea el decreto 2278, es decir, dándole al juez la discrecionalidad. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica pasa que cuando a alguien que no tiene 18 años se le imputa un delito, si este es de sectores medios y altos, y el delito no importa, haya sido un homicidio doloso o lo que sea, el tratamiento tutelar generalmente consiste en ir al psicólogo 2 veces. Siempre da resultado el tratamiento tutelar, siempre da resultado, y por eso se lo entregan a los padres o a los responsables, y aquí se acabó la historia. Cuando los adolescentes son pobres, el tratamiento nunca da resultado. Lo juzgan como adulto por los delitos que cometió siendo menor de edad, lo juzgan como adulto por los delitos que cometió siendo menor de edad, y no lo condenan hasta que no cumple 18 años, lo cual le permite a un juez de menores decir, en la Argentina es un poco más difícil, pero en el exterior, sobre todo con voz trémula, yo nunca he condenado a un menor de edad. Y claro, no puede, tiene que esperar que cumpla, lo tiene que tener en baño María hasta que cumple los 18 años y lo condena cuando cumple 18 años. Con base en este decreto, ¿sí?, entre 1997 y el 2003 hubo en la Argentina 12 sentencias de reclusión perpetua. La Argentina es el país más sancionado en materia de derechos de infancia, no por la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero a sentencias. Y lo interesante, ha habido 3 sentencias en 10 años. En el 2003 el caso Bulacio, que después de la sentencia de la Corte Interamericana, ayer se reabrió el caso Bulacio, ¿sí?, donde los policías van a ser eventualmente sancionados por la detención ilegal, pero no por la muerte de Bulacio. Entonces, en el 2003 el caso Bulacio, en el 2011 el caso Fornerón, que es un caso escandaloso y vergonzoso de la provincia de Entre Ríos, donde una familia de una provincia de Capital Federal compra una niña pobre, la hija de una mujer pobre de toda pobreza en la provincia de Entre Ríos, y el padre no deja de reclamarla en un solo día. Ahora la niña tiene 12 años y el padre la empieza a reclamar cuando sabe de su existencia, que es cuando la niña tiene 9 días, ¿sí? Bueno, y el gobierno se colocó del lado de los apropiadores en una forma realmente escandalosa. Yo sufrí bastante, sufrí en el sentido, sufrí con gusto, en el sentido de que me fui, a pesar de que el gobierno argentino me recusó infinidad de veces, fui el perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la primera vez que un perito del mismo Estado es perito en un caso contra el propio Estado. Así que por eso no hay ninguna prohibición, pero nunca había pasado, y entonces me recusaron hasta el cansancio, y la Corte Interamericana desestimó la recusación del Ministerio de Justicia también hasta el cansancio, y bueno, me trataron bastante mal en la audiencia, de lo cual me enorgullezco bastante. Y la tercera, el 14 de mayo de este año, la Argentina vuelve a ser condenada por las sentencias de reclusión perpetua a menores de edad, ¿sí? Lo interesante es que en el espacio de 10 años, no tanto que la Argentina fue condenada 3 veces, no hay ningún récord de esta naturaleza, ¿sí?, en América Latina, sino que la sentencia del 2003 y la sentencia del 2013 vuelvan a repetir el mismo contenido. Se le dice al Estado argentino: derogue el decreto
de la dictadura 22-78. Muy bien, ¿qué pasa ahora con los menores de 16 años? Con los menores de 16 años, si de los otros, de los de 16 a 18 incompletos, el decreto decía que eran relativamente imputables, con los menores de 16 la dictadura nos anduvo con vueltas y dijo que eran inimputables y no punibles. ¿Sí? Como decir, con cinturón y con tiradores. Las dos cosas, inimputables y no punibles. ¿Qué pasa en la práctica? Cuando se le imputa un delito a alguien y se comprueba que no ha cumplido 16 años, se cierra el expediente penal, y uno diría, bueno, qué bien, pero en el mismo momento que se cierra el expediente penal, se abre un expediente tutelar. Y si del resultado del expediente tutelar, como dice el decreto, se llegara a la conclusión, el juez llegara a la conclusión que el menor está en peligro material o moral, que quiere decir si es pobre, ¿sí? Esto es lo que quiere decir. Se lo puede privar de libertad para ser protegido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Fíjense qué interesante. En el año 2005 se derogó la ley de patronato, la ley 10.903, y se sustituyó por la ley 26.061. Pero este aquí, que el artículo 4 del decreto 22.278 es una síntesis de la ley de patronato 10.903. O sea que, en primer lugar, que los militares tomaron textualmente de la ley de patronato para construir el régimen penal de la minoridad. Y derogado la ley de patronato subsiste como disposición penal en el artículo 4 del decreto 22.278. Ahora, el uso de la privación de libertad como forma de protección era pacífico. Cuando digo pacífico en el sentido que lo decimos los abogados, pacífico en el sentido que no había jurisprudencia que contestara hasta el año 2005, ni jurisprudencia ni ley, ¿no? Era una práctica recurrente, incorporada a la cultura jurídica, el uso de la privación de libertad como forma de protección. En el año 2005 se aprueba la ley 26.061, que es la ley de protección de infancia. Yo tuve una participación marginal, digamos, en la ley 26. Digo marginal por un doble motivo. Marginal porque yo no me ocupo tanto de estas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de protección, pero marginal también porque yo era el único, todo el mundo pensaba que primero había que hacer una ley de protección y después una ley de responsabilidad penal juvenil. Yo era el único de verdad que pensaba que primero había que hacer una ley de responsabilidad penal juvenil y después una de protección. Pero la verdad que era más solo, no podía estar en esta posición. Insistí mucho en un solo artículo en la ley 26.061. Un artículo que la verdad es que aquellos que no estaban muy vinculados con los temas de infancia les resultaba raro. ¿Sí? ¿Y cuál era el artículo raro? El artículo raro era que yo lo que insistí mucho era en incorporar un artículo, que es el artículo 36 de la ley 26.061, que prohíbe el uso de la privación de libertad como forma de protección. Y en realidad, para quien no es del ambiente, digamos, suena un poco extraño. Es lo mismo que yo dijera a ustedes, miren, vamos a trabajar en grupos, ¿sí? Pero el que quiere demostrarle cariño dentro de un grupo a otro no lo puede ni escupir en un ojo ni patearlo, ¿no? Prohibir la privación de libertad como forma de protección es lo mismo que decir se prohíbe escupir en un ojo para demostrar cariño. Bueno, se aprobó y todo el mundo decía que ese artículo es inútil y yo decía, bueno, pero si es inútil déjenme ponerlo. Yo viví muchos años en Brasil también, en Brasil la gente dice el caldo de gallina no cura al enfermo pero tampoco le hace mal. Entonces, mi argumento era ese, déjenme ponerlo, si es inútil, ¿sí? Un solo artículo quiero poner que sea inútil. Bueno, en el 2005 se aprobó la Ley de Protección a la Infancia y en el año 2006, como la práctica de utilización de la privación de libertad como forma de protección era una práctica histórica y pacífica en la Argentina, en el año 2006, la Fundación Sur Argentina, con el CEIS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, presentamos en agosto del 2006 un
un habeas corpus a favor de los menores de 16 años privados de libertad por protección en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, que están en una cárcel de menores que tiene el nombre eufemístico de Instituto Reeducativo San Martín. Nosotros presentamos el habeas en un juez de habeas, un juez cualquiera, un juez de turno. El juez nos la rechazó porque no había leído las reglas de Naciones Unidas y la rechazó con el argumento de que no estaban privados de libertad. Y no hubo caso, mostrándole que había muro de 8 metros, que había policía, que había perros, que había rejas, que si se escapaban no están privados de libertad. Muy bien. En 48 horas la Cámara, el juez de habeas y la Cámara, ¿sí?, nos dio por la cabeza, como se dice, y nos rechazó el habeas corpus. Para nuestra sorpresa, fuimos a la Cámara Nacional de Casación Penal. Y la Cámara Nacional de Casación Penal, que es un tribunal conservador, no tan conservador como ahora que se volvió progresista, ¿sí?, y digo esto porque el primero que firma en casación una sentencia de reclusión perpetua es un juez de casación que se llama Pedro David, que el gobierno lo colocó ahí, ¿sí?, oficialmente para acelerar los juicios de los delitos de lesa humanidad. Al juez que primero reconfirmó una sentencia de reclusión. Ese es el hombre que defiende los derechos humanos, que reconfirmó una sentencia de reclusión perpetua a un menor de edad en la Argentina. Entonces, la casación, para nuestra sorpresa, habilitó el recurso de casación y estableció algo que nunca había hecho la casación, que más bien es una tradición de la Corte. Estableció una mesa de diálogo. Y entonces la Fundación Sur, el CES, una representación corporativa de los jueces, la Defensa Pública Nacional, ¿sí?, que alguna cosa quiero decir sobre la Defensa Pública Nacional, y el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque en la única provincia donde la provincia no ejecuta la privación de libertad es en la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? ¿Quién ejecuta la privación de libertad de los menores privados de libertad en Catamarca? La provincia de Catamarca, y en Neuquén, la provincia de Neuquén, y en Santa Fe, la provincia de Santa Fe. En la Argentina. En Buenos Aires, ¿sí?, quien ejecuta la privación de libertad de los menores de edad es el gobierno nacional, ¿sí? Porque ahí hay que reconocer que es el hambre y la gana de comer, porque el gobierno nacional no quiere transferir y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se cuida mucho en pedir esa transferencia. Entonces, mientras no haya una doble alteración política, seguramente las cosas seguirán así. Bueno, ya estamos en agosto del 2007 se cierra la mesa de diálogo. Y el día, ahora son importantes las fechas, voy a decir 4 o 5 fechas, y todo esto que digo ahora, bajo el título Habeas Corpus, para encontrar dos, está toda la documentación completa en la página web de la Fundación Sur Argentina, que es www.surargentina.org.ar. El 18 de diciembre del año 2007, la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Casación da este siguiente fallo histórico. 1. Declárase inconstitucional el decreto de la dictadura 2278, ordénase la liberación progresiva en un plazo de 90 días de todos los menores de edad privados de libertad en el Instituto San Martín y de todos los que vinieran a estar en estas condiciones. 3. Exhórtase al Congreso Nacional en un plazo de un año a derogar la ley 2278 y instaurar un régimen de responsabilidad penal juvenil. El día 18 de marzo se cumplieron los 90 días y yo estaba en la puerta del San Martín y no salió nadie, porque dije, si no salieron progresivamente, tienen que salir todos el día 90, porque esta es una decisión de la Cámara de Casación. Y no salieron. Y estando ahí me enteré que ese mismo día, el día 18 de marzo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había revocado, suspendido la ejecución del fallo de casación con un considerando de media página que decía: atento a la gravedad institucional del hecho, se suspende la ejecución del fallo de casación. La Corte podía, con esta suspensión provisional,
podía haberse sentado hasta que no cambiara la composición de la Corte, de aquí a no sé, de lo que fuera en tiempo, ¿sí? Nunca más haberse ocupado del asunto. Sin embargo, para mi sorpresa, el día 2 de diciembre del 2008, o sea, el mismo año, esto es el 18 de marzo, el día 2 de diciembre del 2008, como para reafirmar una línea jurídica y política de acción, la Corte se expidió definitivamente sobre este tema. ¿Y qué dijo la Corte? En un fallo que de verdad, ¿sí? Lo digo un poco, suena un poco en broma, pero yo lo digo en serio. Este fallo algún día lo va a tener que estudiar la Sociedad Argentina de Psiquiatría, porque verdaderamente, y esta es la prueba de que no tienen razón, es un fallo absolutamente esquizofrénico. El fallo tiene 20 páginas. En las primeras 19 páginas no hace otra cosa que denostar contra el decreto de la dictadura. En la página 20 lo declara constitucional. Y entonces, la resolución del fallo de la Corte del 2 de diciembre, que es el fallo García Méndez Musa, ¿sí? Dice, 1. Declárase constitucional el decreto 22.278. Da vuelta un fallo unánime de la Cámara de Casación, cosa que no es muy frecuente. 2. Suspéndese definitivamente la liberación de los menores de 16 años privados de libertad. 3. ¿Sí? Exhórtase, ya sin tiempo, porque antes se le ve al Congreso, que uno no entiende por qué, si lo declara constitucional, le pide al Congreso que cambie el decreto 22.278. El mismo día, la doctora Carmen Argibay, que es un ícono de algún feminismo en la Argentina, salió a explicar el fallo y salió a decir que esos menores de edad estaban marcados para morir por la Policía Federal. Ni siquiera dijo la policía en abstracto, dijo la Policía Federal. Lo primero que uno tiene que decir es que una ley de responsabilidad penal juvenil no es para resolver la cuestión penal juvenil, no es para resolver la delincuencia juvenil, ¿no? Porque entonces uno dice, pero si no es para resolver, ¿para qué es? Es para administrar la cuestión, en forma democrática, en forma transparente y en forma racional. Es como si uno dijera, que tienen un satélite y siguen quemando los bosques. Sí, pero el satélite no es para que no se quemen los bosques, es para saber si los bosques se queman. ¿Sí? Tienen termómetro y los niños siguen teniendo fiebre. El termómetro no es para eliminar la fiebre, es para medirla. Un sistema de responsabilidad penal juvenil es para administrar en forma transparente, democrática y racional esto. A mí lo que me interesa, y con esto quisiera cerrar, es lo siguiente. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué en la Argentina es el único país de América Latina que no tiene una ley de responsabilidad penal juvenil? Es el único país donde ciertos sectores progresistas, incluso con los que uno tiene mucho diálogo y respeto, se rajan las vestiduras, ¿sí? Frente y han caído en este debate en el barro, repitiendo como loros que la responsabilidad penal juvenil, la baja edad de la imputabilidad es lo mismo, cuando abiertamente, acá hay un documento que yo tengo de la Defensoría Pública, que le mandan un documento al diputado Manuel Garrido, que ha presentado el proyecto de diputados, criticando el proyecto, y la llama a la Defensora Federal de la Nación pidiéndole que no me diga a mí que mandan esta crítica, ¿sí? Y entonces dice, el proyecto se inscribe en la línea de los modelos de responsabilidad penal juvenil caracterizados por una nítida diferenciación con el derecho penal de adultos. Cuando lo que ella públicamente sale a decir permanentemente es que esto es bajar la edad de la imputabilidad. Pero a Garrido, que no le puede mentir, ¿sí? Que sabe de derecho penal, le tiene que mandar un documento, ¿sí? Firmado por uno de sus adjuntos, donde le dice eso. Ahora, ¿por qué en la Argentina? Esto es lo que a mí por eso que creo que este tema es emblemático. Esta es mi interpretación, ¿sí? Y es esta. ¿Por qué en la Argentina pasa esto? ¿Por qué no tenemos una ley de responsabilidad penal juvenil? ¿Por qué los progresistas se arrancan las vestiduras frente a la cuestión de esta ley? Pero al mismo tiempo, ¿sí? Nadie se horroriza porque haya menores de 16 años privados de libertad por protección, ¿sí? Nadie se horroriza en definitiva en interpelar a los adolescentes como locos, como enfermos, ¿sí? O como enemigos. El problema es interpelarlos como sujetos responsables, porque yo creo que nosotros, la sociedad, nosotros tenemos un problema con el tema de la responsabilidad. Porque cuando nosotros interpelamos al otro como loco, como enfermo o como enemigo,
nosotros no nos hacemos responsables de nada. Pero cuando yo interpelo al otro como sujeto responsable, yo me hago responsable también. ¿Sí? Por eso que Lacan dice, yo no soy ni psicólogo ni lacaniano ni nada, pero hay una frase de Lacan que la entendí. Cuando Lacan dice, ¿no es cierto?, la sanción instituye responsabilidad. Entonces, ¿por qué? Yo doy mi humilde y dolorosa explicación, y es esta. En la Argentina, la represión ilegal fue tan loca, tan desmesurada, tan delirante, que los sectores progresistas no aciertan a establecer sin culpa un discurso serio sobre la represión legal. Entonces oscilamos de la abolición, por eso que en una misma persona, ¿sí? Zaffaroni es abolicionista y además usa la privación de libertad como forma de protección sin debido proceso, cosa que le pasaba a los adultos antes de la Revolución Francesa. ¿Sí? Entonces, este es el problema, ¿no? Mientras el progresismo no logre establecer un discurso serio y coherente sobre la represión legal, pero no es que renuncie a la represión, lo que renuncia es a interpelar al otro como responsable. Después no importa si se lo interpela como loco, como enfermo o como enemigo. Entonces me parece que por eso que me parece que este tema de la responsabilidad penal de los menores de edad es un tema que trasciende largamente su propio contenido. Y es un tema muy importante porque yo creo que el problema serio que nosotros tenemos es un problema con la responsabilidad, de lo cual es que es solamente uno de sus tantos emergentes. Bueno, muchísimas gracias y me extendí un poco. Muchísimas gracias y me extendí un poco.